Aquí podéis ver la muestra tejida más de cerca, que se inicia por aquí. Y así, un poco a modo de comparación, podéis ver el gráfico y el resultado. Es exactamente el gráfico, es este trocito, esta muestra que he tejido. Bien, para empezar, podéis empezar el ovillo tanto por dentro como por fuera. Yo he decidido empezarlo por dentro porque es más cómodo ir sacando el hilo de un ovillo tan grande desde dentro. Y os voy a enseñar que vamos a usar punto alto doble, punto alto, punto bajo y cadenetas. Bien, vamos a iniciar con 6 cadenetas, 5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 y un punto alto, por lo que vamos a hacer el nudo corredizo y vamos a tejer estas 5 cadenetas. Con las 5 cadenetas tejidas, el punto alto lo vamos a tejer en esta primera cadeneta de aquí para hacer el cierre. Ya tenemos el inicio, giramos la labor y aquí nos indica tejer 3 cadenetas y 6 puntos altos dentro del hueco de las cadenetas anteriores. Las 3 de subida, que nos contarían como un punto alto. En este caso sí que cuentan. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Giramos la labor y aquí nos indica tejer 6 cadenetas, 3 que serán de subida y 3 que nos harán el espacio de cadenetas, el primer de los huecos. Seis cadenetas y aquí en los 5 puntos centrales, en los 5 puntos altos centrales de la vuelta anterior, vamos a tejer 5 puntos bajos. Es decir, este punto nos lo saltaremos y vamos a pinchar en el siguiente. Cuatro y 5. Y nos quedará un punto alto sin tejer y la cadeneta de subida de la vuelta anterior sin tejer, que como hemos dicho cuenta como un punto alto. Y aquí al final indica 3 cadenetas y un punto alto. 3 cadenetas y el punto alto que lo tejemos en el espacio de la cadeneta de subida de la vuelta anterior. Giramos la labor y pasamos a la vuelta 4, que nos indica 5 cadenetas un punto alto en la primera cadeneta. Entonces vamos a
e introducir la aguja en la primera cadeneta de la vuelta anterior. Tres cadenetas. Y aquí, igual que hemos hecho en la vuelta anterior, que hemos tejido 5 puntos bajos en los 5 puntos centrales de los puntos altos de la vuelta anterior, pues aquí vamos a tejer 3 puntos bajos, saltándonos el primer punto bajo, dos y 3. Nos tienen que quedar libres los 2 puntos bajos, el inicial y el final. 3 cadenetas más. Y un punto alto en esta cadeneta de aquí, que sería en la tercera cadeneta. 2 puntos altos más, perdón, 2 cadenetas más y un punto alto en la cadeneta de subida de la vuelta anterior. ¿Veis cómo va quedando el inicio? Pasamos a la vuelta 5 y hacemos 3 cadenetas de subida y en el espacio, en el hueco que nos quedan de las cadenetas de la vuelta anterior, vamos a tejer 6 puntos altos. De hecho, necesitaríamos 7, pero como os he comentado anteriormente, que las cadenetas de subida cuentan como un punto alto, pues ya lo tendríamos como el séptimo punto alto. 4, 5 y 6. Ya tenemos el inicio. Haremos 4 cadenetas, un punto bajo en los 3 puntos bajos centrales de la vuelta anterior y 4 cadenetas más. 2, 3, 4. Buscamos el centro, un punto bajo, cuatro cadenetas y aquí nos lo pone en el hueco de estas cadenetas de la vuelta anterior, en este hueco de aquí vamos a tejer 7 puntos bajos. Dos, tres, cinco, 6 y el séptimo. Pasamos a la vuelta 6, esta de aquí, 5 cadenetas de subida.
En realidad aquí estaríamos repitiendo lo que sería este inicio. Con esto de aquí lo que estamos haciendo son los aumentos que nos van subiendo por los laterales. Y aquí, si fijáis, hemos hecho un bloque que hace pirámide, que hace triángulo, 5 puntos bajos, 3 puntos bajos, 1 punto bajo, y aquí lo vamos a volver a repetir con los 7 puntos altos, 6 más las cadenetas de subida que cuentan, y aquí los otros 7 puntos bajos. Vamos a volver a hacer, vamos a ir abriendo en racimo por ambos laterales, y aquí, si os fijáis, hacemos 5 puntos bajos, 5 puntos bajos, 3, 3, 1, 1, y este sería el motivo que vamos a ir repitiendo, por lo que vamos a subir con 5 cadenetas. Tenemos aquí la labor, y aquí nos saltaríamos la primera y tejemos los 5 puntos bajos en los 5 puntos altos centrales de la vuelta anterior. 3, 4 y 5. Y aquí la conjunción va a ir siendo de 3 puntos altos, un punto alto doble en el punto bajo central, 3, y aquí podemos distinguir el punto bajo central, es este racimo o este triángulo que hemos ido haciendo de puntos bajos, punto alto doble, enrollamos 2 veces, pinchamos en el punto bajo y vamos pasando, deslizando de 2 en 2. Ya tenemos el punto alto doble este central, 3 cadenetas y 5 puntos bajos en los 5 puntos altos centrales de la vuelta anterior. Aquí nos saltamos el primero, aquí en el segundo. Y 5. Y para finalizar, 3 cadenetas y un punto alto en la cadeneta de subida de la vuelta anterior, que, como hemos dicho que cuenta como punto, la usamos para tejer. Este sería el inicio. Veis que va quedando desde la vuelta 1 hasta la vuelta 6. Y aquí, a partir de la vuelta 7, es donde empezaría, la repetición. Repetiríamos vueltas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 hasta terminar el ovillo. De hecho, aquí lo que vamos a hacer es el tener los 3 puntos bajos en los 3 puntos centrales de los puntos bajos de la vuelta anterior, y aquí vamos a preparar con el punto alto, 3 cadenetas y punto alto en el doble punto alto de la vuelta anterior. Vamos a preparar los 7 puntos altos para hacer otro aumento. Entonces vamos a ir teniendo aumentos laterales y centrales para que nos vaya creciendo. ¿Veis? Donde veáis punto alto, 3 cadenetas y punto alto es donde vais a crear otro aumento, y así va a ir creciendo vuestro chal. El tema del bloqueo, en este caso sí que lo he bloqueado porque
porque bueno, aunque sea algodón, simplemente es darle un poco la forma. Me hubiera gustado que pudierais ver cómo quedaba anteriormente sin el bloqueo, pero bueno, os lo podríais imaginar que esto queda un poco más así, más cóncavo, y al darle la forma, tanto en estas esquinas como en la de abajo, en vez de combarse, pues le damos la forma recta. En este caso el bloqueo tampoco tiene que ser muy exagerado, simplemente ponerlo donde vayáis a hacer el bloqueo, pincharle las agujas teniendo en cuenta que la parte de arriba nos quede recta y estos laterales también nos queden rectos, y por el centro ya no me ha hecho falta darle forma al resto de motivos, a los racimos estos, porque simplemente dando forma al borde ya se ha expandido el dibujo y ha quedado el calado mucho más visible y mucho más definido. Os recuerdo que os dejamos el link del patrón del chal Armonía, que es este de aquí, en el perfil de nuestra cuenta de Instagram, para que podáis ir directamente y os sea mucho más fácil encontrar el patrón. Lo tenéis totalmente descargable gratuitamente y esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo Tips and Tricks.